A las escuelas se les dio un carácter exclusivamente ruso. Un ejército de funcionarios extranjeros se desparramó por todo el país. Hallábase al frente de todos el sojuzgador de la metrópoli, quien era nombrado con el título de gobernador y estaba asistido por un consejo de gobierno. Nadie podía dedicarse a los estudios ni hacerse oficial sin conocer a fondo el ruso, condición que en 1840 se hizo extensiva a todos los funcionarios públicos. En 1842 se retiró de la circulación la moneda polaca. Los cismáticos unidos de Lituania y de la pequeña Rusia adoptaron una actitud equívoca que les acarreó una represión. La Iglesia Unida rompió en 1839 este vínculo con un acto formal y declaró oficialmente su retorno a la ortodoxia. Se paralizó por completo la vida nacional por espacio de algunos decenios. También en Galicia se acortaron las riendas con mayor rigor. El duque Fernando como gobernador y el barón Krieg como vicepresidente fueron la encarnación del sistema tutelar de Metternich. 10 años más tarde, la reina Victoria conocería a aquel zar, describiéndolo así: el zar Nicolás es sombrío y severo, y se ha forjado de su deber una idea fija e inflexible. No creo que posea gran inteligencia. En cambio, demuestra notable grosería en su manera de comportarse, y al parecer está bastante mal educado. Se interesa solo por las cuestiones políticas y militares, y lo demás no le importan en absoluto. Estoy segura de que cree obrar con plena justicia, aun en medio de su despotismo, por estar convencido de que es la única forma de reinar. La joven Italia y la joven Alemania. La Revolución de Julio acarreó otras consecuencias: levantamientos en los estados pontificios y en otras comarcas de Italia, la fundación por Mazzini de su Liga Liberal y Nacionalista, la joven Italia, que luchó por la unidad de su país y la expulsión de los dominadores extranjeros, movimientos liberales en Alemania, concretamente la llamada Fiesta Popular en las reuniones de Ambach en 1832 y la rebelión espontánea de Frankfurt del Main en 1833. El príncipe de Metternich había reconocido la independencia de Bélgica, constreñido por la fuerza de los acontecimientos, pero en prevención de nuevas sazonadas emprendió una acción enérgica contra los movimientos liberales de Italia y sobre todo de Alemania. En aquella época el gran poeta Enrique Heine hubo de emigrar a París para poder seguir cantando sus loas a la Revolución Francesa. Metternich prohibió en Alemania las obras de Heine y en general las de todos los escritores adheridos al movimiento Joven Alemania, partiendo de un radicalismo cultural. En aquella lucha contra el liberalismo, Metternich agrupó las tres monarquías orientales europeas en un frente común contra la Europa occidental, y en el curso de una entrevista celebrada en 1833, el emperador Francisco y el zar Nicolás, con aprobación de Federico Guillermo de Prusia, se comprometieron a seguir cumpliendo los principios de su santa alianza, tal como se formulara 13 años antes en el Congreso de Troppau. Metternich reconoció en Palmerston un adversario peligroso, pues en España y Portugal apoyó a los constitucionalistas y en 1834 integró la alianza formada por Inglaterra, Francia, Portugal y España contra el frente reaccionario de las potencias orientales europeas. La monarquía de Julio. Thiers, Guizot y Perier. Adolfo Thiers redactó el Catecismo Político de la Monarquía de Julio. En su obra, La Monarquía, de 1830, pretende que la Revolución de Julio no había tenido carácter revolucionario y se había limitado simplemente a restablecer la ley fundamental de 1814. La caída de Carlos X dio fin al papel de Thiers en la oposición radical, ya que para él la revolución era ante todo un medio para acrecentar su influencia. Pasó de la izquierda política a la derecha y escribió una obra en 10 volúmenes sobre la Revolución Francesa, continuada más tarde con 20 tomos sobre el consulado y el imperio. Thiers fue un gran historiador y extraordinario narrador. Su rival más peligroso entonces fue Guizot, uno de los grandes historiadores franceses. Una de sus obras trata de la llamada Gloriosa Revolución Inglesa, 1688-1689. Ingresó en el gobierno en 1830 como ministro de Asuntos Exteriores, época en que estaba de acuerdo con Thiers para luchar contra los radicales. De 1832 al 37 fue ministro de Instrucción Pública. En 1840 fue embajador en Londres y luego nuevamente ministro de Asuntos Exteriores. En el interior queremos el orden basado en la obediencia a la Constitución. Era la frase favorita del banquero Casimiro Perier, quien presidió el gobierno en 1831 y determinó la política de Luis Felipe durante algún tiempo. Hombre de recia personalidad, no toleraba resistencia alguna en su camino y actuaba directo y rápido, sin engañar a nadie.
Era el hombre de acción de las derechas, aunque de escasa cultura. Era de una elocuencia brutal, tronaba ante las cámaras y si se presentaba a la ocasión ante el propio monarca. Murió en 1832 víctima de la epidemia de cólera que azotó a Europa en esa época. En el ala izquierda los políticos carecían de valor. Lafayette representaba más la popularidad que la fuerza política. El banquero Lafitte debía su influjo a su humor, desenvoltura y honradez, y Odilon Barrot era de limitada capacidad. Desorden social en Francia. Desaparecido Perier, con quien Luis Felipe no simpatizaba, este formó un nuevo gobierno con Thiers como ministro de Asuntos Exteriores y Guizot en Instrucción Pública. Este ministerio hubo de permanecer de continuo en la brecha. Los legitimistas organizaban rebeliones bajo la bandera blanca de Borbón. En la Vendée surgieron insurrecciones en favor de esa causa, y los republicanos se agruparon en sociedades secretas. Los motines estallaban en forma periódica en los barrios populares de París, y solo la Guardia Nacional podía sofocarlos. Nadie como Honorato Daumier, de gran fantasía y mordacidad, pintó más elocuentemente la Revolución de 1830. De 1831 al 35, el genial caricaturista publicó La Caricature, una serie de dibujos que ponían en la picota a la Francia burguesa, ministros, militares, banqueros, abogados o jueces. En 1835 la revista fue prohibida, pero antes Daumier publicó Rue Transnonain, dibujos inspirados en la matanza de 1834 de muchos de los que se levantaron contra la prohibición del derecho de asociación, hecho ocurrido en la calle Transnonain. La orden la dio Thiers, ministro del Interior. En 1836, el ya primer ministro Thiers informó a Luis Felipe de un proyecto, el matrimonio del heredero del trono con una princesa de los Habsburgo. El rey se interesó, pero Metternich se opuso. Thiers se enfureció y Luis Felipe se sintió incómodo. Consecuencia, los actos de Thiers fueron despreciados y este tuvo que renunciar. La cuestión de Oriente. En 1840 Thiers volvía al poder. Talleyrand había fallecido en mayo de 1838. La política europea parecía determinada en ese momento de un lado por la supremacía naval de Inglaterra y del otro por los impresionantes ejércitos rusos. Desde 1831, en que el bajá egipcio Mohamed Ali enviara tropas a Siria a las órdenes de su hijo Ibrahim, el gobierno francés siguió de cerca los problemas de Oriente. En 1830 Francia había puesto pie en Argelia, iniciando así su carrera de potencia colonial en África. Ibrahim desafió al sultán turco Mahmud II, quien llamó en su ayuda a Rusia, pero Turquía cedió Siria a Ali mientras éste viviera, y Rusia y Turquía firmaron un tratado de alianza y ayuda mutua, 1833, y el primer conflicto quedó solucionado. El segundo sobrevino en 1839. Ali, antes de morir, denunció los acuerdos de 1833, actitud que renovó el conflicto y motivó nuevas claudicaciones de Turquía, pero la situación se hizo crítica. En 1840 parecía que una nueva potencia, Egipto, iba a imponerse en el Mediterráneo. La actitud del zar fue clara. La influencia rusa sobre Turquía, adquirida por el Tratado del 33, impulsó a Nicolás a actuar en contra de los proyectos revisionistas de Egipto. El zar era entonces protector de Constantinopla, pero si se proponía explotar la situación, lo mismo proyectaba Francia. Luis Felipe y Thiers apoyaron a Mohamed. Entonces Palmerston empezó a actuar. El Mediterráneo había adquirido gran importancia desde la aparición de los buques de vapor. La ruta a la India pasaba por Egipto y Gran Bretaña ambicionaba extender sus posesiones asiáticas en el Oriente Medio y no podía ver con indiferencia que esas regiones quedaran bajo el influjo de Francia o Rusia, lo que debía evitar a toda costa. Palmerston se enteró de que Thiers se proponía obtener del sultán concesiones en favor de Mohamed. Entonces convenció a Rusia, Austria y Prusia para concretar un acuerdo con Gran Bretaña el 15 de junio de 1840. Si Ali se ponía de acuerdo con el sultán turco antes de los 10 días, conservaba Egipto y la Siria meridional. Si tardaba 20 días, se conformaría con Egipto. Una guerra de nervios. La reacción de Thiers fue rápida y violenta. Ordenó la movilización general, fortificando los alrededores de París. La fiebre nacionalista se acrecentaba y masas numerosas recorrían las calles cantando la Marsellesa. La carroza del embajador de Inglaterra fue asaltada y de nuevo resonó la consigna «al Rin». Thiers suponía que, en caso de estallar una guerra, las grandes potencias se batirían por los despojos del imperio turco, quedando Francia con las manos libres en el Rin y en Italia. El odio a Francia se reavivó y el canto de guerra nacionalista alemán, la guardia en el Rin, replicó a la Marsellesa. La reina Victoria y el príncipe Alberto daban muestras de una inquietud que Leopoldo de Bélgica aprovechó y fomentó, pues el monarca francés era su suegro y Victoria su sobrina,
y una guerra entre ambos países lo colocaría en situación difícil. Había que alejar a Victoria de Palmerston. Fue así que la reina notificó a este su deseo de que el asunto terminara cuanto antes, pero Palmerston opinaba que no existía razón alguna para que Inglaterra cediera, puesto que Francia solo lanzaba balandronadas. Palmerston estaba seguro de que llevando con sagacidad la guerra de nervios hasta el final, podría evitarse una guerra de verdad, y demostró tener razón. En octubre se cansó Luis Felipe de su peligroso juego. Thiers quiere la guerra, pero yo no. Thiers dimitió, aunque no tardó en recobrar el poder. Al abandonar el gobierno emprendió la lucha contra su sucesor, Guizot, y comenzó a escribir una obra sobre Bonaparte. Palmerston puso punto final al conflicto haciendo bombardear los puertos sirios de Mohamed Ali. Las negociaciones podían empezar. Ali hubo de contentarse con Egipto como posesión hereditaria y renunciar a Siria. En julio de 1841 las conversaciones remataron con un acuerdo entre las grandes potencias. Los estrechos de Bósforo y Dardanelos serían cerrados a los barcos de guerra extranjeros, mientras Turquía no se hallara en guerra. Con tales acuerdos triunfaba Palmerston. Luis Felipe y la reina Victoria. En el otoño de 1844, Luis Felipe visitó Inglaterra. Era la primera visita amistosa de un monarca francés al otro lado del Canal de la Mancha. Victoria la comentó de modo entusiasta en una carta a Leopoldo I de Bélgica, en la que alababa la inteligencia y franqueza del visitante. El viejo zorro de Luis Felipe supo jugar bien sus cartas y no descuidó su habilidad en el segundo acto, que fue la visita de la reina al año siguiente a Francia. En Normandía, en el castillo de Eu, firmaron en 1845 un acuerdo sobre el matrimonio de Isabel II de España. Inglaterra rehusaba su apoyo a un Sajonia-Coburgo y el monarca francés descartaba a su hijo, el duque de Montpensier, de sus pretensiones a la mano de Isabel. Esta contraería matrimonio con su primo Francisco de Asís Borbón, duque de Cádiz. Montpensier recibiría en compensación la mano de la hermana menor de Isabel, la infanta Luisa Fernanda. Luis Felipe estaba persuadido de que el duque de Cádiz era impotente, con lo que los derechos a la corona recaerían en los descendientes de su hermana. Los huéspedes ingleses aprobaron este proyecto, siempre que el matrimonio de Montpensier no se realizara antes que el de Isabel y el duque tuviera su primer hijo. Palmerston insistió ante el gobierno madrileño en su candidato Sajonia-Coburgo, pero fue rechazado, igual que el matrimonio de Isabel con su otro primo, el conde de Montmelun, con lo que hubiera quedado resuelta la cuestión carlista. Finalmente, la quinceañera reina de España consumó el sacrificio en 1846. La ruptura de relaciones entre Inglaterra y la Casa de Orleans a causa de la violación de los acuerdos de Eu hizo perder a la monarquía de Julio su más preciado aliado. Guizot continuó al frente del gobierno, no cedió a la oposición ni quiso otorgar el sufragio universal. La mayoría de la Cámara se limitaba a ratificar las decisiones de la corona y si algún diputado manifestaba inquietudes se le otorgaba alguna lucrativa concesión. Casi 200 diputados franceses se convirtieron de esta manera en funcionarios sobornados por el propio gobierno. Flaubert y la educación sentimental. Cuando la novela La educación sentimental de Gustave Flaubert fue publicada en 1869, la crítica la acogió favorablemente, pero también se dijo que era una obra fracasada que trataba de la vida de los fracasados. Sin embargo, hoy está considerada como una de las primeras novelas francesas del siglo XIX. Gustave Flaubert conocía maravillosamente su época y el juicio que formula sobre ella es casi tan negativo como el de Federico Moreau, el protagonista de la novela. Es posible que pueda considerarse la educación sentimental como una autobiografía. Federico Moreau, en sus rasgos esenciales, es el vivo retrato del autor en su juventud. Federico, lo mismo que Flaubert, viajó mucho y conoció la melancolía de los paquebotes, los fríos amaneceres bajo las tiendas de campaña, el aturdimiento sublime que producen los bellos paisajes y las ruinas, la amargura de las amistades interrumpidas. Federico Moreau es un joven estudiante que después de perder una cuantiosa herencia acude a probar suerte en el París de mediados del siglo. Luego de algunas tentativas poco afortunadas, logra introducirse en la aristocracia financiera de la capital, en los círculos políticos radicales y en el mundillo de la bohemia. No conociendo la sociedad sino a través de la fiebre de sus ambiciones, la imagina como una creación artificial, funcionando en virtud de leyes matemáticas. Una simple escena, el tropezarse con un hombre poderoso y serle simpático, la sonrisa de una hermosa dama, una serie de hechos encadenados producen en él resultados decisivos. Federico es un amante apasionado, pero tímido y platónico. La elegida de su corazón es la bella y angelical señora Arnaud, esposa de un mercader de cuadros, Jacques Arnaud,
hombre sin escrúpulos ni principios morales, que al propio tiempo que mantiene a su amante Resenet,